Buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre la responsabilidad civil del abogado, que es una responsabilidad que se puede considerar incluida dentro de las responsabilidades de los operadores de derecho. Y vamos a estudiar distintas características, sus presupuestos, situaciones de presentación constante en los reclamos contra responsabilidad civil y, a su vez, algunos principios o pautas básicas en materia de seguros de responsabilidad civil de los abogados. En primer lugar, nuestro objetivo hoy, como bien les decía, es referirnos a la responsabilidad civil, es decir, a las consecuencias patrimoniales de un obrar imprudente o imperito o bien negligente del abogado. Pero por supuesto que nuestra actividad, cuando no es ejercida apropiadamente, puede tener repercusiones tanto en el ámbito civil como en el penal, como en el disciplinario o administrativo. En materia disciplinaria, como particularidad del ejercicio de nuestra profesión, podemos llegar a ser sancionados tanto por la justicia como por la entidad disciplinaria del Colegio Público de Abogados. Algún concepto que se ha dado a esta responsabilidad es aquella que deriva de las infracciones típicas a ciertos deberes propios de nuestra actividad profesional. Por eso, uno de los primeros temas que vamos a tratar hoy es cuáles son esos deberes típicos que los abogados debemos cumplir cuando ejercemos nuestra profesión. ¿Y por qué el interés de tratar hoy este tipo de responsabilidad? Y bueno, porque en una sociedad de la información, en el sentido que el público, los pacientes, pero también los clientes están más informados, en una sociedad compleja como la nuestra y especialmente litigiosa, obviamente, y a pesar de las particularidades que tiene nuestro ejercicio, también ha crecido la litigiosidad en materia de ejercicio profesional de los abogados. Por eso el interés de tratar este tema hoy. ¿Cuáles son los deberes tradicionales que tenemos los abogados? Realmente son algunos muy característicos que, según la jurisprudencia o según la doctrina, pueden llegar a clasificarse de distintas maneras. Pero en esencia, estamos hablando siempre de deberes que tienen que ver con un obrar de buena fe, de diligencia y de lealtad hacia nuestros clientes. Estas serían tal vez las tres categorías esenciales cuando hablamos de nuestra responsabilidad, y vamos a pensar en algunas situaciones que son típicas en el ejercicio de estos deberes tradicionales. Por ejemplo, en el ámbito judicial, que es donde se han presentado en nuestro país o en cuya redacción se han presentado el mayor número de reclamos, tenemos obviamente un deber de seguir de manera constante, dar un impulso adecuado cuando somos especialmente actores en causas civiles, por ejemplo, las causas de tal modo de impulsarlas, presentar los escritos en término, concurrir a las audiencias oportunamente, notificarnos, cuando la notificación es por nota, presentarnos ante el tribunal o realizar actualmente las gestiones necesarias por vía informática, de tal modo de notificarnos en tiempo y forma e impulsar de la misma manera el procedimiento judicial. Pero ya cuando pensamos en cuestiones que pueden tener que ver no solo con el obrar diligente y oportuno, sino también con la lealtad, es muy trascendente no abandonar intempestivamente el tratamiento o la defensa en un pleito y, a su vez, obviamente no patrocinar de manera simultánea o sucesiva a distintas partes que tienen una controversia, evidentemente, en el contexto de un pleito. Ni hacerlo por sí, ni hacerlo por asociados, por ejemplo, porque en cualquiera de esos casos podríamos estar quebrando este deber de lealtad procesal y profesional, por decirlo más genéricamente. Luego hay deberes también tradicionales que no tienen tal vez una repercusión de este tipo generando responsabilidad civil, pero que son necesarios para el ejercicio, como el deber de prestar juramento para acceder a la actividad profesional, y a su vez el deber de guardar secreto profesional, que es un deber extenso que no solo obviamente compete a los abogados, sino a cualquier profesional e inclusive a otras personas, a todo tipo de personas que por el ejercicio de un determinado oficio, profesión o por ocupar una posición determinada, accedemos a información que puede ser privada y debemos justamente guardar secreto o hacer un ejercicio confidencial del uso de esa información. Hay situaciones en la profesión, por supuesto, que se dan conflictos entre este deber de guardar secreto y, en nuestro caso, tal vez una orden judicial que nos lleve a una necesidad de expresar o hacer conocer información que es privada. En este caso, justamente, en función de
de las normas, inclusive normas vigentes en el contexto del Código Penal, nosotros tendríamos derecho a no atender inclusive una orden judicial en la cual de algún modo se nos conmina a brindar información privada sobre las personas y ampararnos en este deber de secreto. Hay algunas situaciones que son puntuales, pero que resulta muy interesante tratar, como por ejemplo, si existe deber de investigar la verdad de los hechos que nuestros clientes nos relatan. Hay algunos valores esenciales en conflicto cuando pensamos en esta situación. De un lado, uno tiene, o nuestros clientes tienen un verdadero derecho de defensa, y pareciera que de la legislación hasta surge una posibilidad de ampararse en ese derecho de defensa y no acudir o no tomar como valor esencial la verdad de los hechos. Esto lo vemos, por ejemplo, en algunas cuestiones que aparecen en los códigos formales o del rito o procesales, cuando, por ejemplo, se sanciona por falso testimonio a un testigo y, sin embargo, ante la falsedad en una prueba confesional o ante la reticencia, esto no tiene castigo alguno. Obviamente, justamente en pos de este derecho de defensa que estamos mencionando. O inclusive en nuestros códigos procesales todavía se encuentra vigente un verdadero deber de asumir ciertas ficciones, como por ejemplo el negar todo aquello que no conocemos estrictamente en el contexto de una contestación de demanda. Nosotros, si no negamos en principio, podría existir una presunción de verdad de los hechos afirmados, entonces es habitual y hacia nuestra práctica profesional que ante la presentación de una demanda y la afirmación de una serie de hechos cuya realidad desconocemos, como letrados, sea acompañando a nuestros clientes como patrocinantes o en forma directa como apoderados, nosotros neguemos la realidad de los hechos afirmados en una demanda y que esto sea amparado en la ley, porque este tipo de ficciones justamente se consideran válidas en el contexto de defensa y de ese derecho de defensa. Pero en el otro lado tenemos otro valor muy relevante, que es la verdad. O sea, pareciera, y de hecho un abogado es una especie de guía del juez en el saber, en el conocer la verdad en el contexto de un juicio. Entre estos dos extremos pareciera que se maneja nuestra posición como abogados y ante situaciones donde aquello que se cuestiona es si realmente el abogado tuvo un deber de investigar más allá de la honesta versión que pudo darle su cliente, no podemos dar una respuesta absoluta acerca de si puede existir responsabilidad profesional por seguir esta versión sin haber investigado suficientemente, o bien si consideramos que es prudente haber hecho o haber seguido adelante con esa versión. Lo que estamos diciendo es que en toda cuestión que se suscita con respecto a la veracidad de los hechos que se plantean en una demanda o en una contestación, puede aparecer algún cuestionamiento acerca de si hay responsabilidad profesional por haber afirmado hechos que se desconocían, y en ese tipo de situaciones vamos a tener estos dos valores, es decir, de un lado el derecho de defensa y de otro la verdad como principio sustancial en materia de justicia y en materia de derecho, entre los cuales se va a tener que pronunciar en definitiva un tribunal para definir si realmente pudo haber responsabilidad profesional por la afirmación de hechos falsos en base a la comunicación que hizo un cliente. El tema se vuelve todavía un poco más complejo cuando hablamos de cuestiones altamente técnicas, como pueden ser versiones referidas a responsabilidades de carácter profesional médico o ingenieril. La versión, por ejemplo, acerca de las razones del fallecimiento de un paciente, digamos, el hecho de discernir si este fallecimiento o este agravamiento de un estado de salud depende de una situación que compromete la responsabilidad de un médico, o bien si esto es el devenir natural de una enfermedad, si el abogado puede lisa y llanamente reiterar la versión del cliente sin hacer una investigación técnica acerca de la veracidad de estos dichos de carácter específico, pareciera que en este tema en particular resulta exigible al profesional que haga una investigación acerca de si esta imputación tiene algún tipo de verosimilitud. En la Argentina esto no es una exigencia de derecho como en otros países que directamente para el inicio de causas muy técnicas exigen el acompañamiento de prueba específica que avale esa imputación de responsabilidad. Sin embargo, pareciera que es de buena práctica hacia la economía procesal, hacia el interés de las partes, en la medida que una demanda absolutamente infundada, en definitiva, llevará tiempo, consumirá recursos y será a la larga o irá en detrimento de ambas partes y, por supuesto, de una eficiente administración de los servicios de justicia.
También como un deber muy trascendente que se presenta en las últimas décadas. Primero apareció en el ámbito de la salud con gran importancia, pero se está volcando a toda área donde existan relaciones entre expertos y legos, aparece el deber de informar adecuadamente y de obtener un consentimiento informado por parte del cliente. Esto tiene mucho que ver con la evolución de un sistema en el cual primaba un criterio paternalista y la evolución a otro sistema donde la autodeterminación de quien en definitiva es el interesado principal por las consecuencias, en este caso el manejo de un pleito o del asesoramiento en un negocio, es justamente el cliente. Es decir, antes se aceptaba que el experto era quien definiera cuál era el curso de acción que debía darse a un pleito o cuál era el curso que debía darse a los negocios de una persona, justamente porque este abogado era el que sabía. En la actualidad el criterio es absolutamente distinto, se ha evolucionado a, si se quiere, un tipo de comunicación más horizontal, más llana, y se entiende que quien debe tomar una decisión inteligente acerca de si seguir adelante con un juicio o si llevar adelante una transacción o si manejar de una u otra manera los negocios, en definitiva es el interesado directo, que es el cliente. Y en este contexto se desarrolla y se abre paso esta teoría del consentimiento informado también en el ámbito del derecho. Y concretamente, si pensamos en un consentimiento informado jurídico, ¿qué es lo que el abogado debiera informar antes de iniciar un pleito o de tomar una decisión que afecte los intereses del cliente? Pensando específicamente en juicios, de un lado habría que informar la naturaleza y objetivos tenidos en mira al iniciar una acción, es decir, se va a iniciar una acción de esta naturaleza, un juicio por daños y perjuicios. En segundo lugar, información en cuanto a lo que va a ser el transcurso de ese proceso. Este es un proceso que puede demandar 5 años o 3 años. Esto no es indiferente para el cliente. A su vez, informar sobre, por ejemplo, el monto del reclamo. Muchas veces existen verdaderos enfrentamientos cuando se llegan a una audiencia con el juez, cuando el cliente desconoce la entidad de aquello que se está demandando y sus consecuencias, por supuesto, porque si, por ejemplo, no se trabaja con beneficio de litigar sin gastos, o si puede suceder que este beneficio no llegue a la finalidad pretendida por la parte actora, por supuesto que esta demanda por un monto importante puede tener un impacto patrimonial relevante en la situación del cliente. Puede llegar a ser objeto de embargos su patrimonio, o el día de mañana puede perder el juicio e imponerse en las costas, y toda esta es información muy relevante que en la actualidad se entiende que el cliente debe conocer antes de decidir el inicio de juicio o de iniciarlo con determinados alcances. Entonces decía, estos riesgos, en primer lugar hablamos de la naturaleza del proceso que se va a seguir, de los beneficios, obviamente, que podrían alcanzarse, ganar el juicio, obtener una indemnización, por ejemplo, pero también hay que informar los riesgos, el riesgo de fracaso del pleito, el riesgo de poder verse expuesto a la traba de medidas cautelares, como pueden ser embargos, secuestros, inhibición general de bienes, si la demanda no prospera, y a su vez la exposición a costas, es decir, la exposición a gastos del juicio, el riesgo que tiene quien inicia una acción o quien sigue adelante con una acción a que, si ésta no prospera, tener que pagar los honorarios de abogados, la tasa de justicia, honorarios de peritos, etc. Son todos datos que debiera tener el cliente antes de tomar una decisión inteligente acerca de si seguir adelante con un juicio o tal vez llegar a una transacción o seguir otro tipo de, por ejemplo, solución no controversial. En la actualidad, especialmente si no estamos pensando en jurisdicciones para las cuales la mediación sea obligatoria en cierto tipo de juicios, es absolutamente relevante informar sobre la existencia de técnicas o métodos alternativos de resolución de disputas y no decidir directamente el abogado que el mejor curso de acción que puede haber para la defensa de un derecho es siempre un juicio. Estas son elecciones que debiera hacer el cliente, insisto, en base a información adecuada que debiera dar el abogado sobre la naturaleza del proceso, sus beneficios, sus riesgos y las alternativas que existe respecto de cada una de estas opciones. Es interesante también que este deber moderno de obtener el consentimiento informado parece que de algún modo viene a atentar contra deberes tradicionales, como podría ser uno de ellos, reconocido en normas positivas expresas, es el deber que tenemos tradicionalmente los abogados de recurrir toda resolución que sea adversa a los intereses de nuestro cliente. O sea, a ese derecho, o mejor dicho, a ese deber tradicional que tenemos de recurrir toda sentencia adversa, por ejemplo,
viene a oponerse este nuevo deber de obtener el consentimiento informado. Porque supongamos que nuestro cliente ha perdido un juicio a pesar de una adecuada defensa que hemos hecho nosotros en la etapa de prueba, en la etapa de presentación de los relevantes escritos iniciales, pero dictada la sentencia contraria, frente a ese deber tradicional de recurrir que tenemos, aparece este nuevo deber de informar para que el cliente decida si se apela o no, en un caso donde uno tiene una presunción concreta de que la Cámara de Apelaciones también va a confirmar esa decisión. Entonces, esta confirmación probable, por existir una nueva tendencia jurisprudencial o lo que fuere, a que esa sentencia adversa sea confirmada, tiene que ser debidamente informada al cliente y decidir si asume el riesgo de perder nuevamente y exponerse a nuevas costas. Entonces acá vemos cómo este nuevo deber de obtener el consentimiento informado se enfrenta a este deber tradicional de recurrir todo tipo de sentencias y pareciera que el deber más moderno se impone. No hay realmente, como en otras materias como el derecho de familia o en derechos personalísimos, a mi criterio, cambios tan sustanciales en materia de obligaciones en el nuevo Código Civil. Hay algunos relevantes en obligaciones de dar sumas de dinero y en responsabilidad civil también, que es lo que hoy comentamos, pero no tienen tal entidad como en las otras materias que señalaba. Pero uno que aparece en primer lugar cuando discutimos el tema de la responsabilidad civil de los abogados es el vinculado a las órbitas de la responsabilidad hasta hoy existentes. En derecho vigente, lo que llamamos de lege lata, en este código de Vélez-Sarsfield con sus reformas, nosotros en la actualidad tenemos dos grandes órbitas de la responsabilidad civil. Una es la contractual, que es aquella que deriva de los contratos y de todas aquellas obligaciones en las cuales exista un compromiso o una obligación, valga la redundancia, previa específica. Y de otro lado tenemos lo que llamamos responsabilidad extracontractual o aquiliana o derivada de los ilícitos, para las cuales justamente no existe tal deber previo, sino que uno cuando incurre en esta responsabilidad aquiliana, en definitiva está infringiendo lo que llamamos el deber genérico de no dañar. Como les decía, en el Código de Vélez-Sarsfield existe esta distinción entre una y otra órbita de responsabilidad con efectos variados en uno y otro campo. En esencia hay dos que suelen señalarse siempre como estas grandes diferencias entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual, que tienen que ver, de un lado, con la prescripción de las acciones. Es decir, este modo de extinción de las obligaciones al cual llamamos prescripción, que tiene que ver con una pérdida de la posibilidad de ejercicio de una acción por el transcurso del plazo previsto por la ley y por la inactividad del acreedor, es muy distinto el término en el ámbito contractual y en el extracontractual. Es decir, cuando demandamos por obligaciones contractuales, normalmente tenemos 10 años para reclamar y 2 años solamente si reclamamos por una obligación de carácter extracontractual en el sistema hoy vigente. Y la otra gran diferencia que advertimos entre estas dos órbitas de responsabilidad es que la extensión de la reparación en el ámbito de los ilícitos es mayor que en el ámbito contractual. En el ámbito de los ilícitos respondemos por las consecuencias inmediatas en casi todos los casos, por las mediatas cuando hubo dolo e incluso por las casuales por las mediatas cuando hubo culpa o dolo y por las casuales incluso cuando hubo dolo por parte de la gente. A mí me gusta contar siempre un caso que no tiene que ver con la responsabilidad civil del abogado, pero para entender cómo funciona este tema de la extensión de la reparación, hubo un hecho hace unos cuantos años en los Estados Unidos, donde unas patinadoras que competían por participar de una olimpiada, estaban ahí de algún modo válidamente como deportistas disputándose el primer puesto, y cuando es seleccionada una de ellas, la otra, enfurecida, contrata a algunos sicarios para que la lesionen y no pueda concurrir a estas olimpiadas. Este parece un típico supuesto en el cual el análisis en base a la ley argentina y en base a este código vigente debiera sugerirnos que como una actitud dolosa de una patinadora hacia la otra para obtener un determinado resultado, esta agente del daño debiera responder no solo por el hecho de que las consecuencias materiales, físicas que ha sufrido esta chica, que es la lesión en sí, e inclusive por algunas consecuencias que podrían ser consideradas mediatas como el lucro cesante, sino incluso por consecuencias casuales que podrían tener que ver con pérdidas de chances de contratos futuros que esta chica lesionada habría perdido como consecuencia de esta actitud dolosa.
Decíamos entonces que en el ámbito extracontractual el deber de reparar es más extenso y puede llegar incluso a las consecuencias casuales del evento dañoso si hubo dolo por parte de la gente. Esto que vemos en el código todavía vigente de Vélez-Sarsfield varía sustancialmente en el nuevo Código Civil. Se unifican en lo esencial las órbitas contractual y extracontractual, desaparecen estas grandes diferencias, el término para reclamar por responsabilidad civil para abogados y por cualquier otra responsabilidad civil es de 3 años, salvo algún supuesto específico de responsabilidad contractual agravada, que en principio no compromete tanto la responsabilidad de los abogados, pero esta es una diferencia sustancial que vemos en el nuevo Código Civil. ¿Y por qué hacemos esta reflexión ahora y volvemos un poquito a la transparencia anterior, a la diapositiva anterior? Porque normalmente en el derecho vigente el abogado responde por lo que llamamos responsabilidad contractual. Normalmente cuando somos cuestionados, los letrados, esto tiene que ver con la infracción de deberes hacia nuestros clientes y aparecen entonces estas características que antes describía, de reclamos que se nos pueden iniciar hasta 10 años después de cometer la infracción, de si se quiere una reparación más acotada porque la responsabilidad es contractual, salvo supuestos excepcionales, como por ejemplo hay algunos casos de responsabilidad civil del abogado donde se ha trabado un embargo improcedente hacia un tercero porque es un homónimo. Bueno, en este caso se aplicarían las reglas de la responsabilidad extracontractual. O hay una norma en el Código Civil hoy vigente, que es el artículo 1107, que permite que una responsabilidad nacida en el ámbito contractual devenga extracontractual cuando finalmente esta responsabilidad nacida contractual deviene un delito del derecho criminal. Hay una sentencia penal que dice que hemos incurrido en un delito doloso y en consecuencia el cliente podría reclamarnos tanto por vía contractual como por vía extracontractual. Entonces este es otro de los supuestos en los cuales hoy en día los abogados podemos ser llamados a reparar por vía aquiliana. Toda esta distinción, que ha tenido mucha trascendencia en las discusiones de los expertos en los últimos 50 años por lo menos, desaparecen en esencia con el nuevo Código Civil y solo se nos demandaría también en cuanto a lo principal por responsabilidad civil sin hacer estas distinciones. Vamos a hablar ahora un poquito de cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil del abogado, porque a veces, especialmente quienes no son expertos, tienden a pensar que cuando cometimos un error, cuando defendimos mal, omitimos conocer una norma relevante, podríamos llegar a ser responsables por este solo hecho, y de modo alguno esto es así. Para que exista responsabilidad en el ámbito civil deben darse necesariamente 4 presupuestos, al menos 3 de ellos con mucha fuerza, que son justamente el daño, en primer lugar, en segundo lugar el incumplimiento o la antijuridicidad, en tercer lugar una relación causal adecuada entre el daño y el incumplimiento, y por último aquello que nosotros denominamos un factor de atribución de responsabilidad. En principio tienen que darse estos 4 presupuestos para que seamos responsables, de tal modo que si cometemos un daño sin culpa o sin un factor de atribución podremos no ser responsables. Si nos equivocamos y no cometemos un daño, también podremos no ser responsables. Y si cometemos un daño, incurrimos en culpa, pero realmente el daño esencial por el cual el cliente se queja nada tiene que ver con nuestra actividad, tampoco seremos responsables. En esos casos que doy como ejemplos, faltaría alguno de los presupuestos de la responsabilidad civil. Y ahora nos vamos a detener un poquito en el análisis de cada uno de ellos. El daño en sí es un elemento esencial de la responsabilidad civil, hasta tal punto que si recurrimos a los trabajos clásicos del derecho de las obligaciones y de la responsabilidad civil en general, de hace 40, 50 años, el término derecho de daños prácticamente no aparece. Esta es una evolución más reciente, más moderna, y justamente tiene que ver con la trascendencia que dentro de estos 4 presupuestos se da al daño en sí. Hay distintos tipos de daños, esto es de conocimiento habitual en cualquier materia vinculada a la responsabilidad civil. Hablamos de daño material, cuando en esencia hay detrimento a valores patrimoniales, cuando hay afección a intereses legítimos, a angustias, de algún modo lesión a los derechos personalísimos, estamos más dentro del ámbito del daño moral. Y esto afecta a la responsabilidad civil en general, pero es interesante un poquito analizar qué sucede con la responsabilidad civil del abogado y los daños típicos en los cuales incurrimos
nosotros cuando justamente ejercemos mal nuestra profesión. Y estos diría básicamente que son dos como muy característicos y un tercero que hace a la responsabilidad civil en general, pero vale la pena analizar. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de uno de estos daños característicos que son las llamadas costas judiciales. Típicamente, cuando perdemos un juicio porque justamente no patrocinamos bien, uno de los daños más característicos que sufren nuestros clientes es la necesidad de pagar los gastos del juicio, que describíamos hace un rato, los honorarios profesionales, del abogado de la parte contraria, a veces el propio abogado, de los peritos, la tasa de justicia. Esto puede ser una suma sustancial que cause un perjuicio en sí al cliente. Entonces, uno de los primeros daños por los cuales podemos ser llamados a reparar es el reintegro de los gastos de ese juicio que nuestro cliente debió soportar, o incluso en algunos códigos procesales, como por ejemplo el artículo 52 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, puede en ciertas circunstancias condenarse al abogado al pago de estas costas directamente, justamente por una cuestión nuevamente de economía procesal, o sea, para evitar un juicio posterior que eventualmente el cliente debiera verse obligado a, digamos, iniciar como consecuencia de, digamos, este mal obrar del abogado, esta responsabilidad civil. El artículo 52 permite que las costas en determinados casos sean impuestas directamente al profesional. Puede, por supuesto, de todos modos, el cliente optar por una acción posterior y reclamarnos no solo las costas, sino otros rubros o únicamente las costas. Pero existe esta facultad, insisto, en algunos códigos procesales de directamente en el juicio antecedente en el cual uno obró inadecuadamente reclamar la imposición de costas al abogado. Cabe también hacer una pequeña reflexión acerca de si el concepto de costas judiciales es sinónimo del de multas procesales, y hay bastante consenso en la doctrina en el sentido de que no son conceptos sinónimos. La multa tiene que ver con una sanción, hasta si se quiere disciplinaria, exige la demostración del ánimo subjetivo de causar un daño o de causar un retraso en el manejo del juicio, cuando hablamos, por ejemplo, de las chicanas judiciales, y de modo alguno hace este concepto de costas judiciales que hacen fundamentalmente a un juicio anticipado sobre la responsabilidad civil. Hasta tal punto existe una diferencia que seguramente veremos un poquito más adelante, que las costas procesales, porque justamente integran parte del daño propio de la responsabilidad civil, perfectamente pueden ser objeto de cobertura por un seguro de responsabilidad civil del abogado. En cambio, las multas son conceptos por los cuales un asegurador en principio nunca responderá, porque tienen que ver con sanciones vinculadas a ilícitos en los cuales de algún modo hubo una actividad bien cuestionable. Hay algunos casos particulares donde las costas judiciales asumen, si se quiere, un cariz particular. Por ejemplo, en el derecho laboral, las costas procesales se pueden imponer directamente al abogado en supuestos de lo que llamamos plus petición inexcusable. Es decir, cuando el reclamo económico, el monto demandado, resulta tan excesivo que puede ser cuestionado por el tribunal, en ese caso hay una disposición concreta en la Ley de Contrato de Trabajo que permite imponer las costas directamente en forma solidaria al abogado. Y otra pregunta muy específica, pero que se ha hecho nuestra jurisprudencia en más de un caso, es qué sucede cuando el cliente condenado en costas, justamente por esta deficiente actuación del abogado, pretende recuperarlas de pretende que el abogado se las devuelva, pero todavía no las desembolsó. Es decir, fue condenado en costas en el juicio antecedente, pero todavía no tuvo que pagarlas, sea porque fuera insolvente, sea porque quien ganó en este juicio antecedente no fue activo en el cobro de estas costas. Entonces la pregunta es, si el cliente no desembolsó esas costas y se las reclama al abogado, ¿tiene derecho a que se las pague? Y este tema ha sido solucionado de distintas maneras por los tribunales. En algunos casos se ha considerado que estas costas, por las cuales el cliente fue condenado, pero que aún están impagas, constituyen un gasto futuro y que el cliente tiene derecho a recuperarlas del abogado a título de pérdida de chance. Y en algunos otros casos se ha reconocido este rubro costas, pero a ser liquidado en la etapa de ejecución de sentencia
de este juicio que el cliente le sigue a su abogado, es decir, cuando todavía habrá tiempo para definir si el cliente efectivamente las gastó o no y cuál es la entidad de este concepto. Segundo rubro muy característico por el cual se nos reclama, se vincula al daño patrimonial o material, pero hay mucha conciencia en la responsabilidad civil del abogado que siempre que se reclame por un juicio perdido, este daño patrimonial constituirá o consistirá, mejor dicho, en una pérdida de una chance. La pérdida de la chance de haber ganado un juicio o la pérdida de una chance de no haber perdido un juicio. Doy un ejemplo de la jurisprudencia argentina. Un matrimonio reclamó por el fallecimiento de su único hijo en un siniestro vial y reclamó luego a su abogado porque claramente en base a una defensa inapropiada, es decir, en base a la falta de ofrecimiento de prueba adecuada y falta de producción oportuna de la poca que se ofreció, ese juicio antecedente por daños y perjuicios contra el dueño y guardián del automotor, que probablemente hubiese prosperado si la defensa hubiese sido adecuada, dadas las circunstancias y dado que se aplica un factor de atribución de responsabilidad objetivo en ese tipo de casos, habría prosperado. Pero sucedió que el abogado defendió mal y los padres perdieron la posibilidad de obtener una indemnización por el fallecimiento de su hijo, del dueño guardián del automotor y a su vez eventualmente de la compañía de seguros, pensemos. La pregunta es, si en ese juicio se demandaba, supongamos, 500.000 pesos, ¿tiene derecho esta pareja de padres a reclamar esos 500.000 pesos de su abogado? O más que a reclamar tendrán derecho eso y más, pero sería lógico y apropiado que obtengan de su abogado esos 500.000 pesos. Esa es la medida del daño sufrido por la actividad inapropiada del abogado. Y se entiende que no, fundamentalmente por lo que antes mencionábamos, porque esos 500.000 pesos deben ser pasados por el tamiz de la probabilidad que hubo de haber ganado ese juicio antecedente. O sea, todo juicio tiene alternativas, tiene albures, y podemos decir que tal vez una defensa apropiada de la parte demandada pudo haber llevado a que ese juicio no se ganara, o que tal vez hubo una actitud imprudente del joven fallecido y en consecuencia el juicio pudo no haber prosperado. Entonces, esa pérdida de chance, de un lado, queda afectada por esa probabilidad de éxito. Pero hay otro elemento que sin duda determina la chance y que está insuficientemente estudiado, creo, en nuestro derecho, que tiene que ver con, si me permiten, supongo que será un neologismo, la cobrabilidad de esa sentencia en el juicio antecedente. Pensemos así en base al mismo ejemplo. Supongamos que esos padres, si el abogado trabajaba adecuadamente, habrían ganado el pleito contra el dueño y guardián del auto embistente y contra su compañía aseguradora. Pero supongamos que esa compañía aseguradora se haya fallida o pudo hallarse en liquidación, o bien que no había compañía aseguradora y que este deudor pudo ser insolvente. O sea, no solo la probabilidad del juicio incide sobre esta chance de obtener toda la reparación del abogado que obró mal, sino que también está la cuestión de la efectiva posibilidad de cobrar una indemnización en el juicio antecedente en caso de haber obrado el abogado adecuadamente. Este es un punto, insisto, insuficientemente estudiado, pero que debe tenerse en cuenta toda vez que se piensa en cómo determinar la entidad de este rubro tan relevante en materia de juicios de responsabilidad civil contra los abogados, que es la pérdida de chance. Un factor así sociológico también interesante es que pareciera que en otras profesiones también estamos ante pérdidas de chances, con tanta habitualidad como en la abogacía, pienso nuevamente en la responsabilidad médica, y sin embargo muchas veces no se piensa en la pérdida de chance en otras responsabilidades, sino que se piensa en reparaciones integrales. Los médicos también trabajan con problemas y con evitar la muerte o evitar la agravación de una enfermedad, no trabajan necesariamente con personas absolutamente sanas. Y sin embargo, cuando se comete un daño, muchas veces en estos casos se habla de reparación integral y no se habla de pérdida de chance. Pareciera que este rubro patrimonial tan asociado a probabilidades de materialización efectiva de daños debiera considerarse no solo para el caso de la abogacía, sino también para otras responsabilidades profesionales y para otras responsabilidades en general, con más frecuencia, porque no es que no tenga presencia la pérdida de chance en otras responsabilidades civiles. Esto no avanza. Se colgó. Ahí está, ahí está.
A pesar de todo lo que acabo de aclarar, hubo un caso muy interesante que está citado en las diapositivas, se llamó Angrigiani, con ML sobre daños, resuelto en el año 2005 por la Sala F de la Cámara Nacional en lo Civil, donde aquello que sucedió fue lo siguiente. Hubo un juicio de responsabilidad médica en donde la defensa del profesional, habiendo resultado condenado en primera instancia, no actuó en tiempo de tal modo que no pudo apelarse efectivamente la sentencia adversa. Entonces, el médico condenado demandó a su abogado y en este caso la Sala F, en una sentencia bastante curiosa, distinta, a mi criterio no responde adecuadamente a aquello que debió haberse decidido, pero no por ello deja de ser interesante, dijo: tenemos que pensar una chance siempre que aquello que se pierde es la probabilidad de ganar un juicio. Pero cuando el juicio se perdió, aquello que debe el abogado a su cliente es el monto total. No estamos ante una chance. Si hubo una condena por 200.000 pesos, el abogado deberá pagarle a su cliente 200.000 pesos. Decía que a mi criterio no se debe eximirse o salirse de la regla este tipo de casos, porque también en el caso de una condena por un obrar profesional inapropiado, también en esos casos hay una chance. Pensémoslo así: si el abogado hubiese opuesto la expresión de agravios oportunamente, como no sucedió en este caso, ¿qué hubiese sucedido con la contestación de esa expresión de agravios si era muy buena por parte de la parte contraria? Ahí también hubiese habido una chance de, digamos, que la sentencia no hubiese sido como se consideró por esta Sala F, y en esa medida pensamos que también cuando un juicio se pierde por falta de un accionar correcto del abogado, estamos ante la pérdida de una chance de no perder. Y un tercer rubro, que no es específico de la responsabilidad civil de los abogados, pero que presenta cierto interés en su presentación en este caso, es el daño moral. Nuevamente marcamos una pequeña diferencia de lege lata y de lege ferenda, es decir, en derecho vigente y a partir de aquello que será la entrada en vigencia del nuevo Código Civil. En el Código Civil vigente, de acuerdo al artículo 522, el juez puede reconocer el daño moral en el ámbito contractual, por ejemplo. En cambio, como no tenemos ya esta gran diferencia entre lo contractual y lo extracontractual, en el nuevo código aquello que se tenemos que pensar que va a ser la indemnización plena del nuevo artículo 1740 del Código Civil, y en principio entonces el daño moral debiera ser un rubro reconocido con mayor asiduidad también en materia de responsabilidades profesionales. Ahora bien, siempre cuando hablamos de daño moral, especialmente en el ámbito de la responsabilidad civil de los abogados, nuevamente nos movemos entre dos extremos. Entre pensar que es lógico que toda afección legítima, relevante, sea indemnizada bajo este rubro, de un lado, y del otro lado, pensar en el criterio de que no cualquier angustia, no cualquier preocupación sencilla tiene que dar lugar a una reparación de este tipo, es decir, al reconocimiento del daño moral. Entonces, ¿en qué casos concretamente podemos decir que se ha reparado el daño moral en supuestos de responsabilidad civil de los abogados? Hay algunos muy concretos donde justamente se destacó el efecto que tuvo ese obrar profesional inadecuado en el cliente. Por ejemplo, un caso donde el defendido dijo directamente que había sufrido un daño al honor importante porque, como consecuencia de la caducidad de instancia sufrida en distintos pleitos que el abogado no había impulsado oportunamente, el cliente se vio expuesto, si se quiere, a una afectación a su honor porque su nombre fue publicado en distintas bases crediticias y su entereza patrimonial fue cuestionada. También en un caso, por ejemplo, donde se responsabilizó o el padre de una joven violada había asumido la responsabilidad de procurar un profesional, digamos, preparado para la defensa del caso y ocuparse del seguimiento del caso de manera importante. Al perderse el juicio justamente por un obrar inadecuado del profesional, el daño moral por la naturaleza del juicio antecedente fue reconocido al padre contratante de los servicios profesionales. Vamos a hablar ahora de otro presupuesto de la responsabilidad civil, que es el llamado incumplimiento
o antijuridicidad. Esto tiene que ver con un obrar contrario a derecho. Contrario a derecho puede significar contrario al pacto celebrado entre el abogado y el cliente, esto es lo que generalmente sucede, o bien puede considerarse que aquello que se ha infringido es una norma profesional específica, como puede ser la ley de ejercicio profesional, pero también podría haber digamos, un obrar antijurídico del abogado cuando actúa de manera contraria a este principio genérico del deber de no dañar, y por esta razón es que una gran parte de la doctrina argentina en la actualidad prácticamente subsume este presupuesto de la responsabilidad civil dentro del daño. O sea, no todos estamos de acuerdo en eso, pero es tal vez el elemento que menor entidad tiene en la actualidad, porque pareciera que todo daño injusto, aunque no haya una infracción o una norma específica, es demostrativo de la existencia de un obrar antijurídico y por eso la limitación de este presupuesto de la responsabilidad civil. Habíamos mencionado un tercer presupuesto que era la relación causal que debe existir entre esa conducta ilícita o ese incumplimiento del abogado y el daño causado al cliente. Relación causal que en nuestro sistema jurídico debe ser adecuada, es decir, en base a un juicio de previsibilidad, esas consecuencias deben entenderse como propias, como susceptibles de ocurrir de acuerdo a un curso natural y ordinario de las cosas. Son factores tradicionales y reconocidos también por nuestro derecho de ruptura de ese nexo causal: el hecho de la víctima, el hecho de un tercero por quien no se debe responder, o un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Pensando estas figuras en una situación de responsabilidad civil del abogado, podríamos decir, por ejemplo, que si se imputa responsabilidad profesional al letrado y vemos que las causas esenciales de no haberse reconocido el derecho del cliente tienen que ver con su propia actitud, por no haber concurrido a firmar los escritos en término ni haber apoderado al abogado, por no haber asistido a una audiencia confesional en el contexto de un juicio donde esa audiencia fue trascendente y se consideró que la confesión fue ficta, o cualquier tipo de obrar imprudente o negligente del cliente podría llegar a ser causal de ruptura del nexo causal y demostrativa de que no existe responsabilidad profesional justamente por la propia responsabilidad del cliente. O responsabilidad de un tercero por quien no deba responder el abogado. Pensemos, por ejemplo, una acción basada en un testigo único como prueba esencial, habiendo informado el abogado al cliente que digamos, el hecho de haber iniciado el juicio con el riesgo de tal vez no poder ser probados los hechos alegados en la demanda porque la prueba era endeble, con la aceptación del cliente de que corría el riesgo y se iniciaba la acción con la posibilidad de defender el caso en base a este testigo único, con responsabilidad de citarlo, por ejemplo, por parte del cliente, bueno, justamente la falta de cumplimiento de ese deber asumido por el cliente podría ser una clara demostración de la ruptura del nexo causal si luego esta persona imputara responsabilidad al abogado. Es más difícil imaginar un supuesto de caso fortuito, pero digamos, de todos modos debemos reconocerlo como tal esa posibilidad y no excluimos que pueda imaginarse algún supuesto o probarse algún supuesto de caso fortuito en también el caso de la responsabilidad civil de los abogados.